Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Rafael Rivera Arias, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónico del curso Antropología. Por medio de esta presentación hablaremos sobre un concepto antropológico, cultura. El concepto de cultura surge por la necesidad de adoptar un término que defina el comportamiento del ser humano. En el marco de la antropología es observable la gran diversidad que existe en los diferentes grupos humanos. Por lo tanto, cabe decir que el comportamiento humano en gran parte es aprendido dentro de estos grupos sociales. El concepto de cultura se identifica con las conductas aprendidas dentro de estos grupos humanos. Por lo tanto, la cultura es un producto del aprendizaje que se produce dentro del grupo social. Entre los antropólogos existen dos grupos que dan un concepto de lo que es la cultura. Por un lado tenemos los materialistas y por otro lado los mentalistas. Los materialistas consideran la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno social, político o físico, mientras los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, a lo cual se refiere a una serie de reglas establecidas que conllevan a adaptar un comportamiento específico dentro de un grupo social. Dentro de los materialistas tenemos los siguientes autores. Edward Taylor, el cual dice que la cultura es el conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, artes, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. Howell dice que la cultura es el sistema integrado de pautas, de conductas aprendidas que no son fruto de la herencia biológica, es en conjunto resultado de la invención social y es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Malinowski dice que la cultura es el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre y vinculadas a las características biológicas y psicológicas de éste. Ahora, si tenemos los mentalistas, tenemos a Crowell y Krugnock, que dice que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta. Tenemos a Bills y Scovitz, que ayudan a comprender una serie de hechos ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación con un grupo determinado de individuos. Definiciones de cultura. Partiendo de las dos divisiones existentes entre los antropólogos anteriormente expuestos, podemos dar algunas definiciones de cultura. ¿Cómo? La cultura como el comportamiento de un grupo social. La cultura como modelo único de vida. La cultura está sujeta a cambios como resultado de la interacción con otros grupos sociales y de la investigación, divergencias internas que ocurren dentro de los mismos grupos sociales. La cultura es un conjunto de símbolos con los que establecen relaciones entre los integrantes del grupo humano. La cultura se transmite de una generación a otra generación. La cultura como la conducta aprendida dentro de un grupo social. Ahora hablemos de lo que es cultura y sociedad. Enunciemos lo que es sociedad. Sociedad es un conjunto de individuos que se relacionan entre sí, unidos por unas reglas o normas establecidas que conviven dentro de un mismo entorno y actúan unidos por propósitos comunes. La cultura, hay que tenerlo claro, que se diferencia de la sociedad. ¿Ya? El concepto cultura y sociedad difieren de que cultura es el modo de vida de un grupo social y sociedad es el conjunto de personas que siguen un modo de vida, es decir, estos viven de acuerdo a las costumbres y reglas establecidas dentro de una cultura. Existen formas y actitudes con las cuales podemos clasificar ciertos aspectos en una cultura. En primera instancia, la enculturación.
La enculturación es la forma como se adquieren las costumbres, normas y pautas de una cultura establecida de sus antecesores hacia los demás, sin tener cambios dentro de esta. La enculturación es aprendida desde la niñez a través de la observación de forma inconsciente y consciente. Por otro lado, tenemos el etnocentrismo. Es una actitud ideológica a través de la cual el individuo resalta de forma dominante su cultura sobre las demás, juzgando y comparando las demás culturas con la propia. El relativismo cultural observa y define la cultura a partir de las costumbres, creencias, valores y prácticas de un grupo social de acuerdo a los parámetros de su propia cultura. El relativismo cultural va en contra del etnocentrismo y el universal cultural. Existen unos componentes de la cultura. Estos son usados con el fin de analizar las diferencias y semejanzas que se dan de los comportamientos culturales dentro de un grupo social. Dentro de ellos tenemos universales. Los universales se refieren a todas las normas y conductas que se esperan en el comportamiento de los individuos de una sociedad. Especialidades se refieren a los comportamientos únicos de un subgrupo dentro de un grupo social, hacen de la cultura una divergencia. Y alternativas se refieren a todas las formas de comportamiento de una sociedad que una sociedad reconoce por válidas. Por ejemplo, en especialidades dentro de nuestra cultura colombiana podríamos citar a los transgéneros, ya que no tienen una aceptación completamente dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Dentro de los alternativos podríamos citar a los católicos, a los cristianos y a los testigos de Jehová, ya que debido a la diversidad de creencias religiosas que podamos optar, no son juzgados y tienen una aceptación con mayor agrado en nuestra sociedad. Ahora hablemos de la entidad de la cultura. Esta es la forma de cómo le doy una identidad a una cultura dentro del grupo social, bien sea por su gran diversidad o por su enculturación. Tenemos la cultura real. Es lo que hace que veamos una cultura perteneciente a un mismo grupo social de diferente forma, ya que existen individuos que actúan de forma única y diferente a los demás, haciendo el concepto de cultura perteneciente a este grupo un concepto totalmente relativo, de diferentes colores, de diferentes formas. La cultura ideal son las normas o reglas establecidas dentro de una sociedad para que actúen conformes a estas. Dentro de una cultura existen los siguientes aspectos: la parte política, con la cual se rigen unas reglas o normas que deben de ser cumplidas dentro de una sociedad para que esto lo conlleve a adquirir unos valores morales y éticos dentro de la misma y por ende adquieren unas costumbres y comportamientos definidos. Otro aspecto muy importante es el económico, del cual conlleva una distribución y consumo de bienes y servicios dentro de una sociedad específica. Y por último tenemos la parte religiosa, que conlleva a unas creencias establecidas que emiten un estilo de vida en el individuo, optando por tener una conducta establecida. Por tal razón, yo digo, ¿qué es cultura para usted? Para mí el concepto de cultura es: la cultura son los comportamientos adquiridos dentro de un grupo social que están constituidos por una política, organización de las sociedades humanas, la cual consta de unas reglas o normas establecidas por dicho grupo social, por lo que el individuo
tiene una conducta determinada a su cultura perteneciente, sin dejar a un lado que este concepto político va amarrado a unas costumbres heredadas por nuestros antecesores, como también es muy importante aclarar que dentro de cada grupo social existen divergencias que hacen del concepto de cultura una definición muy extensa, lo que llamamos la gran diversidad de culturas que pueden surgir de una sociedad. Gracias.